Hace 30 años, un poquito más, mi padre tuvo un accidente de tránsito bastante grande, bastante importante, y una de las consecuencias es que por bastantes meses mi papá estuvo a una dieta líquida. Le tenían la cara fija, le abrieron un huequito en uno de los dientes, o sea, le sacaron un diente realmente, y a través de un pitillo, una pajilla, como le digan en su país, podía consumir dieta líquida. Mi abuela en esa época comenzó a hacer los platos que le gustaban a mi papá y licuarlos. Y llegó inclusive a hacerlo bastante complejo. Llegó a hacer combinaciones, es decir, voy a inventar, si a mi papá le gustaba comerse una carne con frijoles negros, hacía un plato de carne y lo licuaba, hacía uno de frijoles negros, él le iba dando un poquito de cada uno para que fuese construyendo la experiencia de comer, insisto, platos que a él le gustaban. La escena puede resultar un poco cruenta, pero al mismo tiempo es profundamente amorosa, indudablemente lo es. Es hermosísimo pensar que mi abuela en ese momento pensó en la necesidad de placer asociado a la gastronomía, aún estando en unas condiciones difíciles como esas que tenía mi padre. Y eso de alguna manera me permite introducir el tema que quiero introducir con ustedes el día de hoy, y es cuando uno tiene personas que tienen casos especiales de consumo por las razones que sean y entran a tu restaurante. Es muy común que en los restaurantes nosotros hagamos un contrato, vamos a decirlo así, con el cliente fijo que se llama menú. Y además todo dentro del restaurante está planificado para poder implementar ese menú. Las compras que hacemos, la mise en place que hacemos, cómo guardamos las cosas en el refrigerador, etcétera. Por lo tanto, también es muy común que cuando llega un cliente y tiene una petición especial, la cocina se, por decirlo menos, se sienta un poco molesta. Es impresionante ver cómo los cocineros dicen que fastidio, porque vienen a este lugar, porque no van a otro lugar. Y es como que perdieran un poco la esencia real por la cual nosotros estamos en cocina, y es servir a otros y darle placer a otros. Entonces, si nosotros tenemos un familiar enfermo, por la condición que sea, y estamos dispuestos a cambiarlo todo para que esa persona siga siendo feliz. De hecho, una vez escribí un artículo, podemos dejarlo para otro de los podcasts, sobre qué cocinar y cómo cocinar para una persona que tiene Parkinson, entendiendo que es una persona que tiene menos salivación, le cuesta tragar, le tiemblan las manos, tarda más en comer, y uno tiene que hacer platos entonces que duren más tiempo caliente, que no se caigan de la cuchara o del tenedor fácilmente, que tengan untuosidad. Es decir, si uno es capaz de planificar un plato siempre pensando en la otra persona y en su placer, ¿por qué no hacerlo con cualquier persona que entra a nuestro restaurante? ¿Por qué sentir que eso es un problema si esa es justamente nuestra misión? Uno hoy en día siente, y es así, que los casos se han acrecentado y que es mucho más común que una persona entre con una condición distinta, pero simplemente porque les dimos el derecho finalmente. Es decir, habían personas que o no iban a nuestros restaurantes o simplemente aceptaban comer aquello que no querían comer porque les daba vergüenza, porque se sentían maltratadas, como muchos se sienten maltratados hoy en día. Pero ¿cuáles son los casos más comunes que nosotros vivimos en nuestros restaurantes? Bueno, están obviamente aquellos casos asociados a las alergias, con los que hay que tener un cuidado tremendo, porque algunas de ellas pueden ser o molestas, pero algunas de ellas pueden ser graves. Entonces, yo he descubierto, ahora que la gente sabe que tiene el derecho de decir en un restaurante, tengo una alergia, que hay todas las alergias del mundo. Yo no lo sabía, porque como yo no soy alérgico, no tenía una idea de todas las que hay. Pero hay gente que es alérgica a las semillas, hay gente que es alérgica a algunos vegetales, hay gente que es muy alérgica, no poco alérgica, muy alérgica al ajo, la cebolla, el cebollín y el puerro. Imagínense lo que significa eso a la hora de cocinar y de tener que ir a otro lugar. Hay obviamente gente que tiene enfermedades como por ejemplo asociadas al gluten, como la celiaquía. Y en esos casos, claro, estamos hablando ya de casos muy extremos donde hay que tener un cuidado fundamentalmente a la hora del diálogo con la persona. Si una persona llega con un caso de estos, tienes que ser muy claro y decir, mira, aquí puede haber contaminación cruzada, aquí yo no te puedo garantizar que en ningún momento hubo alguna traza de algo, etcétera. En el caso de Europa, que es donde yo grabo, para que se hagan una idea,
los que tenemos restaurantes tenemos la obligación de señalizar 14 alergenos que están establecidos, que van desde clásicos como mariscos, moluscos, algunos tipos de nueces, mostaza, celery, por ejemplo, o el apio España, como le digan en su país. Uno los tiene clasificados y uno tiene que decirle a las personas, este plato tiene estos alérgenos porque son los que ya están establecidos en este momento como los que hay que avisar. En esos casos uno tiene que ser muy cuidadoso y tener muy claro si el plato de verdad tuvo o no tuvo presencia de él. Pero hay unos casos en los cuales la cosa no llega a tanto extremo. La persona simplemente tiene una intolerancia menor, no muy grave. Por ejemplo, las personas que no quieren comer gluten, o porque tienen una pequeña intolerancia, o porque simplemente no quieren. Así como antes, si una persona te decía, por favor, no le pongas pimienta, por favor, ponle menos sal, ¿qué nos cuesta a nosotros simplemente respetarle a esa persona, digamos, su intolerancia para que sea feliz en el lugar donde estamos nosotros? ¿Qué otro caso es extremadamente común hoy en día, aparte del clásico que está asociado al gluten? Bueno, los vegetarianos, muy común. Hoy en día es prácticamente el gran movimiento de la juventud, fundamentalmente asociado a dos hechos además de carácter ideológico, ni siquiera de salud. Uno tiene que ver con crueldad animal y el otro con cambio climático, y es muy común que una persona hoy en día sienta que quiere salir con sus amigos a comer, pero que quiere comer efectivamente vegetariano y que no le sirvamos 3 pedacitos de zanahoria hervidos y mal puestos en un plato porque no nos provoca simplemente tener una opción en ese caso. Otro caso muy común, obviamente, tiene que ver con las personas que tienen problemas con la lactosa, muy común. De hecho, muchísimas personas simplemente decían, me cayó pesado ese restaurante, no sé qué me sucede. Insisto, hoy en día está más claro cuáles son las condiciones de las personas y es bastante más común de lo que uno cree que las personas tengan dolor de estómago o hinchazón ante la presencia de lactosa. Pero pensemos inclusive un poco más allá. No es un caso de enfermedad, no es un caso ideológico como el caso de muchos vegetarianos, o no es un caso, por ejemplo, de algo de intolerancia, ni siquiera un caso religioso, que sí tiene una prohibición religiosa, como en el caso de los hindúes, que son vegetarianos, de los musulmanes o de los judíos que no comen, por ejemplo, cerdo, etc. No, pensemos simplemente en gusto. Una persona no quiere. Pensemos en moda, pues. Le dio la moda de no comer gluten. Es su derecho. Esa persona tiene todo el derecho, porque piense usted que me está escuchando en este momento la cantidad de manías que tiene uno. Que no le pongas esto, que yo no como esto, que no me gusta esto, que le quites esto. En su casa estoy hablando. Si todos los humanos somos unos recontramaníacos a la hora de comer, ¿por qué no tener el derecho de serlos también en un restaurante? ¿Cómo se soluciona esto en el mundo de los restaurantes? Muy sencillo, sabiendo que existen y teniendo de alguna manera opciones, planes B, que es muy fácil tenerlos. Y créanme que uno en ese momento habrá ganado no un cliente, sino una mesa de clientes. ¿Por qué? Porque cuando una persona que hace una petición especial, no me pongas picantes, ponle menos pimienta, yo soy alérgico a tal cosa, yo no como tal cosa, etcétera, viene con un grupo de amigos, porque es raro que venga una persona sola a un restaurante, o con su pareja, etcétera. Si esa persona se siente de alguna manera maltratada por una mala mirada del camarero, porque escuchó la voz desde la cocina del chef que dijo para qué vino para acá, etcétera, o simplemente porque le sirvieron una porquería de plato y le hacen entender que no fue bienvenido, si esa persona se siente maltratada en ese momento, también fueron maltratados los compañeros de mesa, porque saben que hubo una incomodidad en la mesa. Muchas veces una de esas personas fue quien invitó a, vamos a decir, la persona especial, etc. Y una vez que una persona se siente mal en una mesa, créanme que toda la mesa se siente mal. Y has perdido simplemente a esa mesa de clientes. Pero pensemos lo contrario. Esta persona se sintió particularmente bienvenida, particularmente especial, igual de querida que todos los demás. Además está decir que hemos ganado no solo a esa persona como cliente, sino hemos ganado a la mesa como clientes. Entonces, recuerden el ejemplo con el que yo empecé este podcast, que es el ejemplo bellísimo de mi abuela, pensando en los gustos de mi padre y licuándoselo. Pensemos en nuestras propias
manías que son millones a las horas de comer. No conozco un solo ser humano que no sea maniático a la hora de comer, porque es un tema de gusto y uno a medida que va envejeciendo dice, ¿para qué yo quiero comer las cosas que no me provocan? Y pensemos, por supuesto, en todas las personas que no son cercanas a nosotras, a las que nosotros hemos querido complacer, que pueden ser perfectamente hijos, amigos, etcétera. ¿Cuántas veces ustedes no han hecho una cena en su casa, han invitado a las personas, pero se han sentado a pensar cómo comen esas personas para planificar un menú que le funcione exactamente a ese grupo de personas? No hay nadie que no tenga derecho a estar en tu restaurante. Todos tienen el derecho de ser felices, de ser consentidos. Nuestra labor como cocineros es ese, amar al cliente que se sienta y consentirlo. Sea maniático, no sea maniático, esté enfermo o no esté enfermo. Si tiene Parkinson, si le falta un diente, si tiene celiaquía, si es hiperalérgico, bueno, se encargará de decírnoslo antes para que nos preparemos. Si simplemente es un tema cultural o es manía, ¿qué nos cuesta? Si es tan fácil quitarle un poquito algo y en todo caso meterle muchísimo, muchísimo amor a ese sustituto que le tengo que poner en ese momento. Piénsenla y dejen de pelear con las personas especiales.